Y voy a compartir la pizarra. Vamos a escribir aquí en la pizarrita. Y vamos a hablar entonces de esto de funciones, como decía. Entonces de aquí. Espera. Esto. Ahí. Hay que ver. Vamos a tapar esto aquí. Vamos a hablar entonces, como decía aquí, vamos a escribir funciones. Y como mencionaba entonces, vamos a empezar a trabajar. Yo creo que sería buena idea que recordemos lo que ya hemos comentado de dominio recorrido, ¿cierto? Y vamos a llegar hoy día entonces las definiciones de creciente y decreciente lo mencionamos, pero solamente como algo geométrico. Yo creo que sería buena idea que hoy día diéramos una definición ya más precisa, ¿sí? Entonces nosotros dijimos que teníamos una función, ¿cierto? Que va de A en B, que aquí toma una X, que va en el dominio, ¿cierto? Y se le asocia algo que chample. Que es una I, y eso se llama f de x, ¿cierto? Entonces, lo que comentábamos, ¿cierto?, en las clases anteriores, que cuando hablamos del dominio, ¿cierto?, el dominio siempre se refiere al conjunto de partida, y el recorrido está relacionado con el conjunto de llegada. Voy a checar esto un poquito. Y en la I igual a f de x, ¿no es cierto? Y en el dominio dijimos entonces que son las x en el A. No sé por qué le uso un paréntesis ahí, no quiero. Ahí. Tal que y igual a f de x. Vaya. Bien, entonces, como decía, eso se refieren las lo que ya hemos visto hasta ahora. Entonces, como mencionaba, ahora vamos a agregar y vamos a hablar entonces de álgebra. Quiero partir ahora planteando el tema del álgebra de funciones, que lo vamos a escribir aquí mismo. Entonces, de álgebra de funciones. Me refiero entonces que voy a decir que tengo una función f, por ejemplo, que va a ir de A en B. No voy a explicitar eso. Voy a decir funciones. F, chample, G. ¿Ya? Voy a decir funciones. Entonces, si f y g son funciones, si yo digo entonces f más g o f menos g, o digo, por ejemplo, f por g, o digo f dividido en g. Ahora, eso sí que aquí obviamente donde la g de x sea distinta de 0, ¿cierto? O incluso es más, si tengo una constante, un número a, voy a escribirlo acá, a en r, constante, y digo a por f, ¿sí? Todas esas son funciones. ¿Sí? Y lo que van a tener de interesante estas funciones, sobre todo cuando aparece el dominio, cuando aparecen f y g, ¿no es cierto? Para estas funciones, que el dominio de esas funciones, voy a tener que escribir eso, voy a escribirlo acá abajito. El dominio, ¿cierto? Voy a tener que escribirlo en otra hojita, perdón. Necesito más espacio. Cuando yo diga el dominio
de f más o menos g, ¿cierto? O si digo el dominio de f por g, o digo el dominio de f dividido en g, ¿cierto? Todos estos, ¿cierto? Voy a hacer una pequeña excepción, perdón, disculpen. En estos dos primeros, ¿cierto? Voy a tener que el dominio va a ser igual al dominio de f intersectado con el dominio de g, ¿sí? En el segundo también es así, es el dominio de f intersectado con el dominio de g, pero aquí entonces tengo que hacer una observación porque yo tengo que quitarle todos los elementos que donde la g de x eh, sea distinta de 0, sea igual a 0, perdón. Por eso lo escribo con un menos, ¿cierto? Que se los voy a quitar. Eso se referencia, ¿cierto? A lo que comentábamos hace un tiempo, que es el conjunto diferencia. Ya, eso entonces es algo que en realidad lo hemos estado usando, porque cuando nosotros trabajamos, ¿cierto? Con funciones, lo hemos estado usando. Entonces, ahora vamos a hablar sobre podríamos ver un ejemplo de esto. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver dos ejemplos. Voy a decir, dadas f y g, obtener, voy a obtener f más g, determinando, Profe, ¿sí? ¿puede explicar de nuevo el dominio de f dividido g, por favor? Ya. Mira, y que podía justamente hacer, vamos a verlo, para aplicarlo más, vamos a comentarlo ahora, pero también lo vamos a agregar acá en el ejemplo. Porque la idea, ¿cierto? Es que cuando yo digo intersección, ¿cierto? Es que son los elementos en común. Tienen que estar en el dominio de f y en el dominio de g. Pero como es f dividido en g, no puedo permitir que aparezcan números donde la g se haga 0. Por eso entonces necesito restarlos, se los quito. Y eso es cierto lo que nosotros llamábamos diferencia. ¿Se acuerdan cuando aparece de repente una expresión que dice, por ejemplo, r menos el 0? ¿Cierto? Eso se llama la diferencia. Lo que estamos haciendo es quitarle los elementos, ¿cierto? Siempre manda el primer conjunto, que es el más grande, ¿cierto? Y le quito algunos elementos. No es que esa diferencia no se interpreta como que los elementos se restan en sí, sino a pesar de que se llama diferencia, sino que uno toma el primer conjunto y a ese le quita los que vienen después. Lo vamos a ver ahora en el ejemplo que viene a continuación, determinando su dominio. ¿Ya? Ya, y voy a ponerle, vamos a ver dos ejemplos con esto. ¿Ya? ¿Estamos listos? Voy a retroceder un poquito. Ya. Vamos a ver dos ejemplos. Vamos primero a partir con dos funciones así como normales. em, y después vamos a ver otro con dos funciones definidas por tramos, exclusivamente porque no queremos complicar la existencia. ¿Ya? Ya, entonces vamos con la otra hojita. En el ejemplo 1. Entonces aquí voy a decir que la f de x va a ser raíz de x cuadrado menos 1. Y la otra voy a decir g de x va a ser 2 más x dividido en x. Eso va a ser. Entonces, ¿cuál es el dominio de la primera función? El dominio de la f. No.
porque la Del F, 0 al infinito positivo. no, tampoco. Mayores Ah, que no. 1. Mayores Eh, que 1. Esa es una parte de la solución. Mira, Ah, si yo ok. tomo para la primera, si yo tomo lo que está dentro, ¿cierto? Para la F, voy a escribir acá, tomo el x cuadrado menos 1 y lo digo mayor o igual que 0, entonces, claro, yo voy a escribir x cuadrado es mayor o igual que 1. Entonces, claro, una parte de la solución son los x mayores que 1, ¿ya? Pero hay otra parte también, porque los x que son menores que menos 1 también verifican eso, ¿ya? Entonces, mira, voy a borrar aquí eso, ¿sí? Porque esto esto yo lo puedo demostrar de dos formas. Una que sería tomando esto y escribiendo x menos 1 factor de x más 1, suma por diferencia, ¿cierto? Y construir mi tablita, ¿cierto? Y llego entonces a obtener, y lo otro, la otra alternativa, ¿no es cierto? Esos son como dos caminos que tengo, sería escribir x cuadrado mayor o igual que 1, saco raíz cuadrada, y entonces voy a escribir x cuadrado, la raíz cuadrada afuera, mayor o igual que 1, y con eso digo valor absoluto de x mayor o igual que 1. Ya sea de esta forma o de esta otra forma, yo llego a lo mismo. Llego a que el dominio de la función f va a ser del menos infinito al menos 1 cerrado unión del 1 al más infinito. ¿Bien? Eso para mi función f. Para mi función g. Para g. Para g. ¿Qué tengo entonces? Dominio de f. Dominio de g. Ay, digo f, escribo g. No, al revés. No importa. Ya al revés. Dominio de g. La función g tiene entonces que mirar acá y decir dónde se termina esto. Y es en el 0. Se fija que ahí no puedo dividir por 0. Entonces el dominio de la función g son los reales menos el 0. ¿Ya? Pero eso de la función g. Ahora entonces, vamos a escribir a continuación lo que nos preguntan acá. Fíjense, voy a volver atrás. Porque me piden, oye, ¿qué dice? Me piden el dominio, o sea, voy a tener que encontrar las funciones, ¿cierto? F más G y F partido por G, ¿ya? F dividido en G. Entonces, las vamos a escribir ahora mira que me salta un ojo aquí. Ya, la voy a escribir acá. Aquí mismo voy a escribirlo. Esas son mis funciones. Entonces, si yo digo F más G de X, ¿cierto? Es que la sumo nomás, po. ¿Te fijas? No tiene mucha gracia eso. Si lo interesante es observar el tema del dominio, porque cuando nosotros decimos dominio de la función f más g, se fijan, y aquí viene el tema de por qué yo no puedo permitir que esto, que no estén los números del dominio de f y el de g, porque justamente podría suceder que se indefina, ¿se fijan? Si yo digo, mira, voy a decir que me quedo solo con el dominio de g, no voy a poder calcular siempre esto. Entonces, por eso tiene que ser la intersección. Ahora, en este caso justamente se da que la intersección del dominio de f, ay, perdón, con el dominio de g me da el mismo dominio de f. Entonces va a ser del menos infinito al menos 1, unión del 1 al más infinito. Eso es. Eso. Profe, Dígame. ¿lo puede explicar de nuevo eso? Ya. Mira, ¿cuál es el dominio de f? Mira, aquí lo vamos a escribir acá en el dibujito. Wow, perdón. Se me quedó muy feo. Es una línea. Tengo acá hasta el 0, va del 1 y el menos 1. Entonces el dominio de la f va del 0, perdón, del 1 al más infinito, y del menos infinito al menos 1. Es todo eso el dominio de la f.
Cuando yo lo intersecto con el dominio de G, ¿cierto? Resulta que el dominio de G son todos los reales, menos el 0. Voy a volver a escribir, vamos a hacerlo así, mira. Entonces lo que me queda, ¿cierto? Esto al final de cuentas uno después se da cuenta que es muy rápido porque el dominio de G en realidad al estar solamente quitando el 0, perdón, y ese 0 no está en el dominio de F, lo que me va a quedar es el dominio de F, ¿sí? Pero otra forma de verlo es haciendo este dibujo y observando entonces que la intersección siempre la forma, son los espacios que están en común. Entonces sería del menos infinito al menos 1, contando al menos 1, unión del 1 al más infinito. Y ese sería entonces el dominio de la función f más g. ¿Ya? Ahora, tengo un comentario en el chat. No, pues no siempre va a ser todos los reales menos el 0. Va a depender de la función. Vamos a ver otro ejemplo a continuación que va a ser distinto. ¿Ya? En el segundo ejemplo. Profe, no hemos hecho F dividido G. Eso lo vamos a hacer ahora. Ya. Entonces ahora vamos con Una el... pregunta, señor. Dígame. El segundo procedimiento que mostró usted sería exactamente lo mismo que sumar las dos funciones y después sacarle el recorrido, o sea, el dominio. Mm, 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 mm. Probablemente en términos generales sí. Pueden haber algunos casos un poco rebuscados que no funcionen, pero en términos generales sí. Ya, vamos entonces a hacer la otra, que era la de F dividido en G. Quiero cambiar el colorcito del lápiz. Ya, cuando digo F dividido en G, tiene una X, ¿cierto? Entonces voy a tomar la F, que sería X cuadrado menos 1 en raíz cuadrada, y abajo entonces escribo 2 más X dividido en X. ¿Se fijan? De hecho, esto es lo mismo que decir X por X cuadrado menos 1 en raíz cuadrada partido por 2 más X. Y el dominio de la función, ¿no es cierto? F partido por G sería entonces el mismo que nosotros habíamos puesto anteriormente, el dominio de F intersección en el dominio de G, pero donde nosotros necesitamos quitarle, ¿se acuerdan que decíamos acá? Ay, acá era lo que estábamos comentando hace un rato, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que tenemos que quitar donde la G se hace 0, porque no podemos dividir por 0. Y justamente entonces, aquí hay un comentario en el chat. Exactamente. Vamos a quitar el menos 2. ¿Se fijan? La G, perdón. La función G se hace 0 para la X igual a menos 2. Entonces aquí lo que voy a quitar es chanfle. Voy a cambiar, volver al color. Profe, me pregunta por qué se puede sacar la X, o sea, por qué puede quedar la X arriba. Porque son fracciones. Pues entonces la primera fracción se mantiene, que sería la raíz cuadrada. En la división cambia por multiplicación y la segunda fracción se invierte. Esto lo Ah, llaman la cosa de la oreja, no me acuerdo. ¿Te fijas la segunda fracción? Se da vuelta. Ya. ¿Se fija? Entonces esto dice porque G de menos 2 es igual a 0. Y no podemos dividir por 0. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo a continuación donde vamos a poner una función definida por tramos. ¿Ya? Exclusivamente para escribir un problema un poco más complicado nada más. Ya.
Entonces voy a cambiar de hojita. Y vamos a decir entonces, Profe, ¿puede un poquito la atrás? sí, vuelvo atrás un poquito. Ahí está. ¿Ahí o más atrás? Sí, ahí. Ya. Ya, profe. Ya. Entonces, bueno, segundo ejemplo. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribir una función definida por tramo. Voy a escribir una f que va a ser definida por tramo. Y una g también definida por tramo, un poco para puro complicarnos la existencia. Y voy a decir entonces... Es 0, eso va a ser mi f, aquí voy a escribir la g al lado, que de x voy a decir que va a ser entonces menos 1, había puesto una cosa similar antes, entonces no, pongamos otra cosa bien distinta. Voy a decir, quiero poner igual a un x cuadrado, menos 4, si la x es menor que 2, voy a poner. Sí, eso voy a poner. Y voy a decir entonces acá x cuadrado más 4 si la x es mayor o igual que 2. Ya, y entonces aquí como dijimos es f más g y f dividido en g. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que obtener. El tema del dominio no va a ser complicado en este caso porque en realidad fíjate lo que pasa con el dominio de una función f. Son todos los reales. Siempre que ustedes vean una función polinómica, su dominio son todos los reales. ¿Cuándo empezamos a tener problemas? Cuando aparecen las raíces cuadradas, o raíces de índice par, en realidad va a ser más exacta. Cuando veo una función perdón, una función, ya todo esto estoy grabando, ¿cierto? Una función racional. Sí. Eh, ahí empiezan los problemas. Pues si tengo un polinomio, cualquier polinomio siempre su dominio son todos los reales. Ya. Así que no es el problema ese en realidad de obtener, en este ejemplo, no es lo difícil de obtener el dominio de f o el dominio de g, sino el tema va a ser cómo voy a tener que construir la función. Aquí voy a tener que hacer algo bien particular. Porque fíjate que si yo digo entonces ahora que quiero escribir f de x más g de x, que es lo mismo que decir, lo voy a escribir en realidad eh, f más g de x. A todo esto, en el contexto de una evaluación, en realidad nosotros nunca preguntamos ejercicios de este tipo, sino más bien nos vamos a quedar con lo que vamos a ver en la próxima clase. Estos ejercicios en realidad para nosotros son una introducción para que después empecemos a pensar en lo que viene después, que son la composición de funciones. ¿No? Ya, entonces como comentaba, tengo, ¿cómo voy a construir f más g? ¿Te fijas con estos x? ¿Se fijan que voy a tener que hacer algo distinto? Vamos a hacer una línea acá para explicar esta idea. No, lo voy a hacer con otro color. ¿Se acuerdan que hemos comentado, cierto, que cuando yo sumo dos funciones, es como, perdón, cuando uso una función definida por tramo, ¿cierto? Es como si fuera una maquinita donde entran las X y yo le pregunto en qué intervalo está.
Pero en este caso las f, ¿cierto? Están las x que son menores que 0 y las x que son mayores que 0. Y acá en la g tengo las que son menores que menos 2 y las que son perdón, no hay que ver menos 2. Perdón. Menor que 2 y mayor que 2. Estaba pensando en otra cosa, perdón. Ese puntito de ahí está de más. Ya. Entonces se fijan que voy a tener que separarlo de otra forma. Mi función f más g. Voy a tener que considerar el 0 y voy a tener que considerar el 2. Entonces ya voy a empezar a escribir acá. Voy a escribir acá. Si x es menor o igual que 0, ¿no es cierto? Por este intervalo que está acá, voy a decir entonces, otro va a ser si 0 es menor que x, menor que 2, menor estricto, ¿te fijas? Porque el menor estricto está acá. Y la última va a ser si x es mayor o igual que 2. Ya, entonces, si la x es menor o igual que 0, ¿cómo va a ser f más g? Se fijan, si la f es menor que 0, entonces yo voy a tener que considerar el 2x más 1, y si es menor que 0, también entonces me va a considerar esta, que es x cuadrado menos 2, menos 4, perdón. Entonces aquí voy a escribir 2x más 1 más x cuadrado menos 4, ¿sí? Ese va a ser mi primer caso. Segundo caso, si digo entonces que la x, si estoy entre 0 y 2, ¿no se fijan? Entonces acá voy a tener, voy a escribirlo con otro colorcito. Si la x está entre 0 y 2, fíjate que la x es mayor que 0, ¿cierto? Pero también sigue siendo menor que 2. Entonces voy a tener acá x cuadrado más x cuadrado menos 4. Y en el último caso, si la x es mayor que 2, en realidad la x también es mayor que 0. Voy a escribirlo. Entonces voy a tener esta, que va a ser x cuadrado más x cuadrado más 4, que sería esta otra que está acá. Tengo un comentario en el chat. Voy al tiro. Es que mira, te fijas que dice acá, si la f me dice que para todos los x que son menores que 0, me está preguntando de dónde sale el x cuadrado menos 4. ¿Sí? Entonces, mira, la f me dice, voy a tratar de hacerlo como un dibujito acá, mira. La f me dice que considero estos. Para las x menores que 0, yo digo que esto vale 2x más 1. Y si la x es mayor que 0, yo considero x cuadrado nada más. ¿No? Oh, x cuadrado. Obviemos por un segundo dónde está el 0, ¿ya? Quiero solamente hacer el dibujito de lo que es la función en sí. Y mira, si la x es menor que 2, la g me dice que si la x es menor que 2, mira, voy a hacer una flecha bien larga. Esto va a valer x cuadrado menos 4. Y si la función es mayor que, la x es mayor que 2, perdón, la función va a valer x cuadrado más 4. Entonces, fíjate, si yo estos 0 y el 2 me definen, se fija cuando dibujamos en la línea recta, tres intervalos. Entonces, cuando yo digo que la x es menor que 2, voy a tener por una parte que la f me va a aportar el 2x más 1 y la g me va a aportar el x cuadrado menos 4. Y a su vez, si digo que la x está entre 0 y 2, te fijas, ahora entre 0 y 2, te fijas, ¿qué es lo que me aporta la f? X cuadrado. ¿Qué es lo que me aporta la g? X cuadrado menos 4. Y en cambio, cuando la x es mayor o igual que 2, la f y la g me aportan el x cuadrado más x cuadrado más 4. Eso, ¿cierto? Es
Profe, Dígame. me perdí en todas esas líneas que hizo. Bueno, la línea era solamente para tratar de aclarar, pero si se pierden las borro nomás. Lo importante es que tú te vas observando que cuando dice F más G, voy a tener una parte que voy a sumar de la F y otra parte que voy a sumar de la G. Entonces, si la F tiene, creo que en este tipo de ejemplos, por ejemplo, creo que en este tipo de ejercicios uno se da cuenta eh, de que de por qué sería importante conocer que el dominio de F más G sería el dominio de F intersección el dominio de G. Porque podría ser un poco complejo obtener este dominio, por ejemplo. A lo mejor, no sé. En este caso el dominio va a ser R, ¿cierto? Voy a ir a escribirlo acá. F más G no lo he escrito, ¿cierto? Va a ser R. ¿Por qué? Porque es la intersección del dominio de F con el dominio de G. Ya, entonces, como decía, si yo digo la X es menor que 0, entonces digo, bueno, ¿qué es lo que me aporta la F? El 2X más 1. ¿Qué es lo que me aporta la G? El X cuadrado menos 4. Y así entonces lo vamos analizando. Yo pensaba que las flechitas les podían ayudar para darse cuenta en qué tramo iban cada uno. Pero si no les sirve, lo pueden hacer así, ¿no? ¿Ya? Insisto que este tipo de ejercicio no es que no sean importantes, porque son importantes porque me ayudan a comprender mejor lo que es una función definida por tramo. Pero creo yo que em, es más importante lo que vamos a hacer en la próxima clase. ¿No? Ya. Entonces voy a continuar con la otra hojita, porque lo que tenemos que plantear ahora es el dominio. Bueno, podemos plantearlo aquí mismo, porque quiero para que miremos la función. No me interesa tanto encontrar la función f dividido en g, si lo que quería preguntar es qué va a pasar con el dominio de la función f dividido en g. Lo vamos a escribir por acá. Esto está todo eso de acá. Voy a escribirlo acá. ¿Cuál es el dominio entonces de la función f dividido en g? Voy a decir que van a ser los reales, que es el dominio de f intersección g, menos. ¿Qué es lo que le tengo que quitar? Donde la g se hace 0. ¿Para cuáles son los valores donde la g se hace 0? Fíjense acá, en esta rama, ¿el x cuadrado más 4 se hace 0 alguna vez? No, ¿cierto? X cuadrado más 4 de hecho es siempre positiva para cualquier x. En cambio, acá, en el x cuadrado menos 4, eso se hace 0 en el 2 y en el menos 2. Pero el 2 no es parte de esa rama, solamente el menos 2. Entonces voy a decir los reales menos el menos 2. Me perdí ahí, profe. ¿A qué se refiere con que se perdió? Con el -2. Claro, porque tú tienes que ver, te fijas, voy a volver atrás, atrás. Acá. ¿Cuál es el dominio de la f dividido en g? Tomo la intersección del dominio entre f y g y le resto los x donde la g se hace 0. ¿Cuándo se hace 0 la función g en este caso? Te fijas, en el caso anterior también es la menos 2, de hecho, todo esto. Eh, entonces, ahora entiendo, pienso que puedo entender. Fíjate que esta función, insisto, tiene dos ramas. Entonces, para las x que son menores que 2, vale el x cuadrado menos 4. ¿Cuándo se hace 0 el x cuadrado menos 4? En términos generales se hace 0 en el 2 y en el menos 2. Pero el 2 no es parte de su dominio. ¿Te fijas? Porque esto es estrictamente menor que el 2. Entonces solamente el menos 2. No toma el 2. ¿Te fijas? Dice estrictamente menor. Entonces, eso. Profe, ¿qué pasa si fuese al revés? Mira, las funciones pueden ser de distintas formas. Entonces, podría ser de otra forma.
Mira, yo en la guía todavía no, a ver, a todo esto la verdad, las guías no las he terminado. Entonces, hoy día en la tarde, hoy día en realidad, ahora en la mañana, creo yo que voy a tener que hacerlo rapidito de mandarles las guías, ¿no? Em, eso, de mandarles las guías y ahí se van a encontrar con distintos ejercicios y ahí van a ver, ¿no? Em, Vamos a continuación a, a plantear una definición que esto sí que sí, siempre en la prueba lo preguntamos, eh, y vamos a hablar sobre la paridad de funciones. Eh, 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 vamos a decir entonces definición. Voy a decir sea f, em, voy a decir, voy a hacer no sé si los va a confundir, pero no confundirlos con esto, pero de A en B nomás, voy a escribir de A en B. Ya. Lo que quiero hacer énfasis, ¿cierto? Es que en realidad estos van a ser una función real, el A y el B, seguramente que van a ser R, ¿cierto? Pero no quiero escribir así, pero, mm, porque alguien podría pensar, entonces tiene que tener esto de que el dominio sean todos los reales, y en realidad no es así, ¿ya? Lo voy a escribir de esa forma de todas maneras, ¿sí? Entonces voy a decir lo siguiente, ¿sí? Una función, f, una función. Voy a decir entonces que primero, sí, no, que sí, voy a decir, somos f es par, voy a decirlo al tiro. Sí, para todo x y menos x en el dominio de la función f, se cumple que f de menos x es igual a f de x. Y vamos a decir segundo, voy a decir que f es impar. Sí, para todo x y menos x en el dominio de f se cumple que f de menos x es igual a menos f de x. Ya, ¿por qué es importante esta definición? ¿Sí? Porque esta definición en realidad sí es muy importante. Y la razón de la importancia de esto porque hay ciertas propiedades en relación a la simetría que uno las puede deducir a partir de esto, ¿no? Así que esto es algo bien interesante. Pero antes de comentar cosas geométricas, ¿cierto? Quiero comentar un par de observaciones. Primero es observar que no todas las funciones son par o impar, ¿sí? Hay algunos, van a ver, esto no es una clasificación. En matemáticas las clasificaciones funcionan así. Yo tengo un elemento, en este caso funciones, y si yo digo las clasifico, quiere decir que cualquier función cae dentro de alguna categoría, ¿sí? Así funcionan las clasificaciones en matemáticas. Pero yo insisto, esto no es una clasificación. Entonces, van a haber funciones que van a ser par, van a haber otras que van a ser impar y van a ser otras que no van a ser ninguna de las dos. ¿No? Entonces, esto es la primera observación, como dije, entonces, esto no es una clasificación.
Eso es lo primero que tenemos que observar. Ahora, lo segundo que quería comentar es que hay una característica bastante particular y lo voy a destacar acá en esta definición. Y es esto, mira. Dice para todo x, menos x. Entonces eso quiere decir en el dominio de una función. Entonces, diría yo que lo primero, en realidad, como estrategia, es obtener el dominio de una función. Cuando hablemos de paridad, de par o impar. Lo primero sería entonces que voy a obtener el dominio de una función. Eso es lo primero que voy a hacer. Y después voy a observar si ese dominio tiene esa simetría. Si están los x y los menos x. Porque si ya me falla eso, entonces ya la cosa no va a ser. No va a ser ni par ni va a ser impar. ¿No? Entonces voy a escribir acá eso con palabritas. Vamos a decir entonces, como estrategia, definimos, no, perdón, obtenemos primero el dominio de F. ¿No? Diría yo después lo que nos permite, en algunos casos, vería determinar, voy a continuar la otra hojita. En forma inmediata. Espérame, que me falta. Voy a volver atrás porque quiero redactarlo bien esto. Como estrategia, obtenemos primero el dominio de la función f, lo que nos permite, en algunos casos, determinar en forma inmediata que f no es par ni impar. Ya. Todavía no veamos ejemplos. Podemos ir con la tercera observación, que es la interpretación geométrica. Y que comentaba yo recién, ¿cierto? Es la razón por la cual esta definición es muy importante. ¿Ya? Voy a hacer dos dibujitos, porque voy a dibujar un caso de una función par y un caso de una función impar. Profe, ¿podría devolverse una hojita que sacarle una foto Disculpa, no te escuché, mi perro empezó a ladrar. ¿Podría devolverse una plana atrás para acabar Ya, las fotos sí, que me sí, quedan? sí. Sí, no te preocupes, ahí está, ahí está. Ya, profe, gracias. De nada. Justo empezó a ladrar el querubín. Ya. Entonces, interpretación geométrica. En el primer dibujo voy a pensar que la función f es par. ¿Ya? Y acá lo que me dice la definición, ¿cierto? Me habla de los x menos x, pero dice que la f de menos x es igual a f de x. Entonces, eso significa que si yo tengo una x y tengo una menos x, se fijan, ahí estarían las x y son iguales. Es decir, aquí estaría el valor de este de acá, ¿cierto? Sería ese f de menos x, que sería igual al f de x. Y entonces las funciones que cumplen esto, de que son par, tienen una forma, a ver, no es que siempre sean parábolas, y no es que todas las parábolas sean par, sino lo que sucede con estas funciones es que tienen una simetría que es con respecto al eje x, perdón, con respecto al eje y. Y eso significa, hoy me quedo medio chueca esa ramita de allá, que si yo pudiera doblar la gráfica sobre el eje Y, voy a encontrar que la rama que está hacia la derecha va a coincidir con la rama que está a la izquierda.
Entonces eso es una simetría respecto al eje Y. ¿Sí? Insisto, si tú los doblas como si fuera una servilleta, coinciden. ¿Les ha pasado a ustedes de repente que cuando tienen un lápiz de tinta o un plumón también, por ejemplo, y uno escribe y después da vuelta la hoja o doblas la hoja y se calca? Sí, es una situación, una cosa similar. Ya, eso entonces en el caso de la F par. Ahora, cuando la F es impar, también sucede algo bien interesante, porque cuando la F es impar, ahora me dice que la X y la menos X, siempre hace referencia a eso. Pero aquí me dice que la F de menos X va a ser igual a menos F de X. Se fijan, ya no son iguales. Pero fíjate, si yo digo que aquí tengo la X, voy a suponer entonces que acá tengo la F de X. Pero para la menos X voy a tener entonces acá una F de menos X. No son iguales el valor, pero sí con un negativo. Ahí son iguales. Y eso sucede porque las gráficas de estas funciones tienen una simetría también, pero es una simetría respecto al origen. Si yo ahora pudiese tomar la gráfica como si fuera un pañuelo, ¿cierto? Y pongo así como que pincho el origen y lo tiro, la rama que está en el primer cuadrante va a ser la misma que la que está hacia abajo. Entonces esto implica una simetría respecto al origen. Así se llama este. ¿Ya? Entonces vamos a dar algunos ejemplos ahora donde vamos a plantear esta idea de determinar si la función es par o impar y lo vamos a comentar analíticamente. Acá también hay un tema bien interesante porque vamos a usar un poco de lógica para afirmar, ¿cierto?, cuando esto no es ni es par ni impar. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ya. Voy a cambiarme de hojita y voy a hacer entonces acá ejemplos. Vamos a decir determinar. Profe, Dígame. ¿se puede volver un segundo? Sí. ¿Eh? Sí. Ya. Ya, listo, gracias. De nada. Vamos a decir determinar si son par o impar. Ya. Entonces, el primer ejemplo. Vamos a partir con algo que tiene un problema, como mencionábamos con la observación que estábamos haciendo anteriormente. X más 1 en raíz cuadrada. No, hagamos algo más fácil todavía. Mira, voy a decir entonces X dividido en X menos 1. ¿Cuál es el dominio de esa función? Son los Todos los reales. reales menos uno. Exactamente, son los reales menos el 1. Entonces, y voy a devolverme a la definición que acabamos de escribir. Mi definición, ya sea para el par o para el impar, necesito los X y los menos X. Entonces, acá tengo un problema, ¿se fijan? Porque no tengo el 1, pero sí tengo el menos 1. Entonces, eso ya me dice a mí que voy a tener que esto no va a ser ni par ni impar. ¿Se fijan? Eso es lo que yo estaba tratando de redactar en esta observación 2. Como estrategia, obtenemos primero el dominio de F, lo que nos permite, en algunos casos, determinar en forma inmediata que F no es par ni impar. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que estoy haciendo en este ejemplo. O sea, de hecho, siempre vamos a partir obteniendo el dominio. ¿Sí? Que obtener el dominio y que ya el dominio tenga simetría no me quiere decir de inmediato que sea par o impar. ¿Sí? Sino que
Por eso decía yo, en algunos casos, ¿no? En este caso, ¿cierto? Yo estoy observando que el 1, ¿cierto? No es parte del dominio. ¿Qué quiere decir eso? Voy a escribirlo acá con palabras aquí. Voy a escribir entonces. Notamos que... notamos que... em, como que muy exagerado eso. Perdón. Voy a decirlo así nomás. No existe f de 1. Pero, ¿cuánto vale f de menos 1? ¿Cuánto vale f de menos 1? Yo reemplazo el menos 1, no tengo ningún problema. Menos 1 en el numerador, menos 1 me da menos 2. Esto es un medio. ¿Se fijan? Entonces, esta función justamente no tiene la característica de par o impar. Voy a decir, por tanto, f no es par ni impar. Porque cuando las funciones son pares o impares, verifican, ¿cierto? Esta idea de que tengo que ser exactamente el mismo valor o el valor con el negativo. Y acá tengo el caso, ¿cierto? Donde por una parte no existe uno y por otro lado tengo que vale un medio. ¿Se fijan? Ya. Veamos otro ejemplo ahora. Un poco. Mira, voy a decir 3x dividido en. No, voy a ponerle. Bueno, ya le voy a dejar 3x. Dividido en x cuadrado menos 1. Se parece un poco a la primera función, ¿cierto? Ya, ¿cuál es el dominio de esta función? De la función f. Son los reales menos, pero ahora le quito el 1 y el menos 1. Entonces, ahora sí que tiene esa simetría que estábamos comentando hace un rato. Entonces tiene el menos 1 y el 1. Ya, entonces ahora, se fijan, insisto, si yo ya observo esto, no quiere decir que de inmediato yo sé si esto es par o impar. Tengo que usar la definición. Entonces voy a escribir f de menos x. Esta es lo que estoy planteando a continuación, es ya parte de la estrategia. ¿Ya? Bueno, todo ha sido parte de la estrategia porque como mencionaba yo, primero obtenemos el dominio. Y después ya entonces empiezo acá. Voy a decir f de menos x y voy a escribir un signo igual. Y lo que voy a hacer entonces es que voy a reemplazar, en vez de escribir x, se fijan, ahora voy a escribir menos x. Entonces en el numerador, ¿por qué le puse 2? Nada que ver, era un 3. Ya, tengo 3x, menos 3x en el numerador y abajo tengo x cuadrado menos 1. Y eso es lo mismo que decir menos. Fíjense que el menos lo saqué afuera porque quiero hacer énfasis de que esto es menos f de x. Y eso me dice entonces que la función es impar. Y eso quiere decir entonces que esta función, fíjate, tiene una simetría que es respecto al origen. Muy bien. Profe, no entendí más o menos el cómo saber la estrategia en general. Ya, el primer paso siempre va a ser obtener el dominio. ¿Ya? Después de eso, bueno, aquí hay otra cosa que se me olvidó poner, y se me olvidó escribir el para todo x y menos x en el dominio de la función. Entonces uno reemplaza, escribe f de menos x. Aquí vas a tener dos opciones, bueno, en realidad tres opciones. Podría suceder que con esto tú obtengas f de x, que obtengas menos f de x o que obtengas algo totalmente distinto.
Entonces todas las X se reemplazan por Por menos menos X. X, exactamente. Y de Ah, ahí ya. entonces empiezas algebraicamente a ver qué es lo que vas a obtener. ¿Sí? ¿Te fijas? En este caso, mira, no quiero decir que todo el tiempo que aparece un X cuadrado las funciones son par, porque a veces sucede que no. Vamos a ver un ejemplo. em, ¿Te fijas? Por ejemplo, en este caso apareció un X cuadrado y esto es impar. ¿Sí? A veces aparece un X cubo, también es impar, pero no siempre. ¿Te fijas? Ahora, si vamos a ver otro ejemplo a continuación, donde voy a escribir 3, el ejemplo 3, voy a escribir f de x y voy a decir que es x cuadrado partido por x cuadrado más 1. Fíjate entonces ahora, en este caso el dominio de la función f, obviamente que son todos los reales, no se determina el denominador nunca, y cuando escribo f de menos x, voy a escribir menos x, te fijas, aquí viene la estrategia, como decía, escribo tal cual la función, y aquí entonces me va a quedar x cuadrado partido por x cuadrado más 1, y eso es f de x. Entonces esa función es, y aquí como dije, igual que delante se me olvidó el para todo x y menos x. Entonces f es par, perdón, es par, porque me da el mismo valor. Eso quiere decir Pero, que la gráfica de esta función, ¿esa es ¿sí? la inversa? No, no tiene nada que ver ¿No? con la inversa. Nada No, que ver ya. no tiene nada que ver con la inversa. Lo que tiene que ver esto es que eh, hay ciertas funciones que sus gráficas son muy difíciles de obtener, ¿no? Entonces, estas propiedades de paridad, de que sea par o impar, son muy importantes cuando uno ya quiere empezar a hacer una gráfica, sin tener una herramienta de un software, ¿no es cierto? Entonces, si la función es par o la función es impar, yo voy a graficar un pedacito de la gráfica y después la voy a copiar. ¿Te fijas? Si yo digo, ¿a qué me refiero? Insisto con la idea. Si yo digo, mira, yo sé que la función es par, ¿sí? Y logro, por ejemplo, graficar, obtener ese pedazo, ¿ya? Entonces lo que hago después es que simplemente copio la otra, ¿no? Al revés también, si yo tengo una función y me dicen, oye, es que yo sé que esto es impar y logré graficar, no sé, algo así, bueno, si es impar entonces voy a agregar esto. ¿Así? Esto se aplica mucho pero no diría yo en funciones reales. Se aplica mucho en otro contexto, en Mate 2, por ejemplo. Ahí lo van a aplicar bastante, ¿no? Eso. Y me falta veamos otro ejemplo, porque vi un ejemplo recién de algo que no era ni par ni impar. Voy a retroceder un poquito. Vi un ejemplo de que no es par ni impar donde falló en el dominio. Pero no siempre va a suceder eso y lo quería mostrar con un ejemplo. Vamos a decir entonces 4. Mira, voy a decir f de x es igual a x cuadrado más x más 1. Y en este caso se fija en el dominio de la función f, es un polinomio, son todos los reales. Entonces, eso tiene toda la simetría del mundo. Y voy a decir entonces para todo x y menos x en ese dominio, ¿cierto? Y escribo f de menos x. Entonces aquí escribo menos x al cuadrado más, de aquí tengo que cambiar el menos x en todos lados, menos x más 1. Si fijan que esto me queda x cuadrado menos x más 1. Eso no es lo mismo que f de x y tampoco es lo mismo que menos f de x. Son distintos. ¿Se fijan? Y de hecho, si me doy un ejemplo, y estos en realidad se llaman, y por eso yo quería esto comentarlo ahora, porque en el fondo estos se llaman contraejemplos. Un contraejemplo se refiere a cuando yo construyo un caso que niega la propiedad, que me muestra que no es verdadero. ¿Te fijas? Por ejemplo, imagínate si yo tomo la x igual a, tienen que ser eso sí con menos y más. Entonces voy a tomar la x igual a 2 y el menos 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando yo calculo f de 2? Calculémoslo. Me va a dar 2 por 2 son 4, más 2, 6 más 1, 7. 7.
y la f de menos 2. ¿Cuánto vale la f de menos 2? Voy a tener 2 por 2 son 4. Ahora le resto 2, me da 2 más 1 es. Se fijan que estos valores, el 7 obviamente es distinto del 3. Y es distinto con un menos. Eso me muestra entonces que la f no es par ni impar. Perdón. No. Mi hija está con un problema en la puerta. No puedo abrirla. Ay, señor. Ya. Eso entonces, como mencionabas, el contexto de lo que significa, y a mí me interesaba mucho justamente comentar esta idea de lo que son los contraejemplos. eh, Eso. Ya. Entonces ahora ya vamos a ir quedando acá. eh, para el día miércoles, ¿por qué el 2 no se saca y el menos 2 sí? Ah, no, eso era de antes. ¿Por qué 7? ¿Por qué 7? No, no. 7, 2 por 2 son 4, 5, 6, 7. La f de 2. F menos 2, 4. No, no creo que me ayude. Sí, eso. Entonces, lo interesante de observar acá, como mencionaba, y la razón por la que se llaman así, se fijan, contra, ejemplo, es que uno busca un caso donde esto no se cumple. El razonamiento es súper distinto cuando te fijas, y esto es lo que hay que observar con harta atención. eh, en los ejemplos anteriores, te fijas cuando yo dije esto es par, o en lo anterior, cuando yo dije es impar, son generales, uno no los va probando un número a número. ¿Sí? No es la forma correcta de hacer eso, porque si no, no va a terminar nunca. Si yo digo que el dominio son todos los reales, no podría terminar nunca. Y por eso son generales, ¿sí? Para una X arbitraria. Para una X y una menos X arbitraria, en realidad. Y en cambio, en la contraejemplo, yo construyo un caso donde esto falla. ¿Sí? Claro que obviamente antes uno ya tiene que intuir que algo falló, y eso pasó acá. ¿Sí? Ya, eso era, jóvenes. Vamos a quedar acá, nos quedó pendiente la definición. Eso es algo que lo vamos a escribir nada más, que es la definición de creciente y decreciente. No es algo operativo para nosotros ahora, pero ya nos vamos a concentrar en la próxima clase en la composición de funciones. Ese va a ser el tema más específico para nosotros en la próxima clase. ¿Ya? Bueno, profe. Quedamos aquí, que tengan un bonito día. Muchas gracias. Chao, chiquillos y chiquillas, que tengan un buen día. Chao, tía. Chao, profe. Chao. Profe. Chao, que les vaya muy bien. Vamos a terminar de grabar. Muy bien. Mm, mm.